Muy buenos días, psicóloga Zaida Orozco. Compañeros, nosotros vamos a tratar lo que son el tema psicología criminalística, que está subdividido en varios temas de los cuales nuestros compañeros en sus intervenciones van a exponer. En este caso tenemos el primer tema que es psicología criminalística, expuesto por nuestro compañero Leonardo Cuenca. Adelante, compañero. Gracias, compañero. Buenos días, psicóloga Zaida Orozco. En este día hablaré del tema psicología criminalista. ¿Qué nos quiere decir psicología criminalista? Es una disciplina que estudia claramente las conductas de personas que han cometido un acto atroz, delictivo. ¿Qué le podemos decir con atroz? Atroz puede ser una violación, asesino serial. Muchas de las veces estas cosas quedan impunes por falta de evidencia. Y en esta rama, gracias a esta rama, esto nos puede ayudar mucho. ¿En qué se basa o en qué consiste la psicología criminalista o también llamada psicología criminal? Como lo dije, se basa en estudiar los comportamientos, las personalidades de personas que han cometido un acto. ¿En qué conlleva o qué desglosa esta rama? Esta rama desglosa en las técnicas que utiliza. Mediante sus técnicas, uno sabe por qué causa, por qué motivo, cómo empezó a delinquir, cómo se metió en esa vida criminal el individuo. Eh, Voy a poner un pequeño ejemplo de cómo sería un acto, como lo dije al principio, un acto atroz. Podría ser un asesino serial que no deja huellas, no deja rastros, no deja nada. En este caso, las dos partes comenzarían, como quien dice, a jugar las mentes, porque por una parte, el que comete el acto no quiere ir preso, no quiere ser aprendido. Por ese motivo no deja huellas, no deja nada. Y la parte de acá, que las personas que lo siguen, lo buscan, creo que las dos son, como lo dije, es un juego en conjunto, lo que conlleva la rama a decir, a tratar de solo, sin pruebas, sin nada, tratar de buscarlo y tratar de aprenderlo, que es lo primordial. Esta rama también nos ayuda en las grandes enigmas, hipótesis que tenemos. Como lo dije, muchas de las veces muchos actos han quedado en la impunidad, han quedado familiares sin personas, sin conocidos, y mediante esta rama podemos, como quien dice, crear un poco de paz en la persona o familiares que quizás perdieron. Eh, esta ciencia nos ayuda, como dije, en los comportamientos, en las causas, en los motivos por qué el individuo comete esos actos. Porque muchas de las veces el individuo tiene miedo a ser aprendido, pero a la vez comete el acto y no sabemos si lo hace porque le causa tranquilidad eso o por necesidad. Y en esta rama es lo que se basa en tratar de encontrar por qué de las causas. Como el compañero también lo dijo, iremos desglosando cada uno de los subtemas, y mediante esos subtemas se podrá comprender y entender todo. Y doy paso al siguiente compañero. Perfecto, compañero. Muchas gracias por su intervención. En este caso, vamos también a realizar lo que es la exposición del tema la autopsia psicológica. Este tema está dividido entre dos compañeros, la compañera Karina Massa y el compañero Ismael Fajardo. Empezamos con la compañera Karina Massa, que nos va a ayudar con la introducción de lo que es la autopsia psicológica. Adelante, compañera. Buenos días, psicóloga Orozco Zaida. Voy a hablar sobre la autopsia psicológica. La autopsia psicológica es una técnica pericial que surge en los Estados Unidos como una necesidad administrativa de definir la ideología médico-legal en los casos de muertes dudosas donde no se contaba con los elementos suficientes para afirmar si se trataba de un suicidio o un accidente. De igual manera, tiene como función ayudar a esclarecer los casos donde ni el médico legal ni el investigador policial
tienen suficientes elementos para decidir, y también es un proceso indirecto de recolección y análisis de información respecto al comportamiento de una persona, teniendo como objetivo acercarse a las circunstancias de la muerte, siendo así la exploración psicobiográfica de la vida anímica de una persona con la finalidad de esclarecer las causas de su muerte, que se realiza a través de una serie de investigaciones. Además, algunas limitaciones importantes son la imposibilidad de replicar resultados en idénticas condiciones, la subjetividad, la interpretación de los datos, la ambigüedad del proceso llevado a cabo, la falta de control de las variables intervenientes, el bajo nivel de eficiencia y la visibilidad de realizar esto. Es importante destacar que la autopsia psicológica surge como un intento de dar respuesta a ciertos problemas judiciales ante los cuales no existen herramientas que puedan esclarecer satisfactoriamente. Bueno, al parecer parece que hemos tenido un pequeño inconveniente con la compañera. Bueno, sobre el tema de la autopsia psicológica, como le indicamos, este tema estaba subdividido entre dos personas. La compañera Karina Massa y el compañero Ismael Fajardo, mi persona. Me presento, como le dije, mi nombre es Ismael Fajardo. Buenos días, psicóloga Zaida Orozco, buenos días, compañeros. En lo que es la segunda parte de este tema, la autopsia psicológica, quería dar lo que era el método en el cual se aplica la autopsia psicológica. Dado los casos, todo esto inició dado los casos de suicidio que se estaban dando. Entonces querían lograr determinar qué era lo que llevaba a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida. Cabe recalcar que la autopsia psicológica en este caso se realiza junto con lo que es un grupo de trabajo, con lo que es los forenses, criminalistas, criminólogos, formando lo que es en este caso un grupo de trabajo para esclarecer y saber cuáles fueron las razones, circunstancias de la muerte de un individuo y qué es lo que se presentaba alrededor de esa muerte. El método o cuándo se utiliza, cómo se utiliza, empieza por lo general con entrevistas, dado que el investigador, en este caso, quiere determinar cuál es el entorno que estaba alrededor del individuo antes de su muerte. Si de repente antes de su muerte hubieron cambios en su de actitud, cambios en sus hábitos que pueden llegar a lograr a determinar que una razón era lo que estaba causando aquellos cambios. Empieza con lo que es las entrevistas. Las entrevistas pueden ser intensivas o pequeñas entrevistas, pequeñas a lo que son primeramente en su círculo familiar, sus padres, sus hijos, su cónyuge, para poder determinar el perfil psicológico de la persona, si era una persona estable, inestable, si era una persona con qué rutina tenía esa persona. Después se extiende a lo que son entrevistas a sus amistades, al círculo, abriendo un poco más el círculo a personas de su entorno social, laboral, amistad, etcétera. De esta manera, al finalizar las entrevistas, las investigaciones, con datos correctos y certeros, se puede lograr determinar el perfil psicológico del individuo y cuáles pudieron ser las causas de la muerte. En este caso, principalmente para esclarecer cuando una persona tomaba la decisión de quitarse la vida. Existen casos, por ejemplo, que han habido crímenes o asesinatos, aparentemente suicidios. ¿Por qué aparentemente suicidios? Porque esa era al inicio de aquellas investigaciones era la causa más probable. Pero podíamos darnos cuenta que no había una razón, a través de estas investigaciones se daban cuenta que no había una razón por la cual esa persona iba a quitarse la vida. Una persona, un ejemplo, una persona joven, una persona con vida, una persona con sueños, ilusiones, un estudiante, y de repente aparecía lamentablemente que la persona había fallecido. Entonces el investigador quería determinar cuáles fueron realmente las razones que llevaron a aquella decisión. Y a través de estas investigaciones de una autopsia psicológica se ha determinado que han habido no suicidios, sino un asesinato, una muerte una muerte causada. Entonces, esto nos ayuda a determinar realmente las razones por las cuales pudieron haberse cometido en este caso el acto de suicidio, y en caso de no ser así,
quién fue la persona que cometió este crimen. Cabe recalcar también que en autopsia psicológica, como lo indiqué al inicio, es un grupo de trabajo que va a trabajar junto con las personas que realizan las investigaciones, el peritaje de los casos. Principalmente, la autopsia psicológica es querer definir cuál fue el perfil psicológico del individuo antes de su muerte y descifrar las causas o razones de la muerte que pudieron haberse presentado alrededor de la persona. Ese es el tema, estimada psicóloga Zaida Orozco, de lo que es la autopsia psicológica, presentados por la compañera Karina Maza y el compañero y mi persona, mi nombre es Ismael Fajardo. Vamos a dar paso también en este caso a lo que es el tema de la pericia. Este tema nos va a ayudar lo que es la compañera Jennifer Flores con la exposición de este tema. Adelante, compañera. Buenos días, psicóloga Zaida Orozco. Bueno, mi tema corresponde a lo que es la pericia. Primero, para entender en qué interviene la pericia en lo que es la psicología criminalística, entendamos primero qué es la pericia. La pericia trata sobre un medio probatorio por el cual se intenta obtener para un proceso de información, de investigación o un dictamen fundado por especialistas que tienen conocimiento. A esto también interviene lo que es un perito. El perito, en cambio, es una persona cuyos servicios son utilizados por la autoridad judicial e interviene para que ilustre lo que es el proceso judicial ante la pericia. Lo que es un perito psicólogo estudia el sujeto, el comportamiento desde un punto de vista psicológico, puede analizar si proviene de situaciones conceptuales y complicadas, así como en forma general su estado mental de salud. El perito psicológico no es nada más que un licenciado en psicología y que por medio de una capacitación especial estudia la experiencia y puede ayudar a un juez a dictar una sentencia justa a través de su apoyo científico y técnico en lo que es en el área de la psicología. Su rol o su ámbito judicial incluyen los estudios de la personalidad y las profundidades de lo que es la inconsciencia de un individuo. ¿Cómo interviene lo que es el perito psicológico? Interviene en varias partes, como un terapeuta que puede diagnosticar un paciente en base a su estado mental, como un consultor que puede ser un abogado, de un psicólogo que presta una declaración o también ayuda a analizar el caso de algún punto de vista, como un perito, como bien lo dice la palabra, para asesorar al juez. Recordemos que hay un dicho que dice que el perito es ojo y oído del juez. Bueno, ¿cuáles son los principios del perito psicológico? Pues los principios más básicos que debe tener un perito debe ser la veracidad, la fidelidad, la independencia, la justicia. Debe de ser parcial, no debe de estar del lado ni del uno ni del otro. Por eso comúnmente siempre se dice que para poder ordenar que alguien haga la pericia tiene que siempre ser terceras personas, lejanas y que no sean sujetas a las personas que están involucradas en los casos. Debe de ser debe de traer beneficencia, debe de ser respetado. Lo que no debe de hacer un perito en este caso es que no debe de actuar como un terapeuta, ni tampoco debe de actuar como un abogado. No debe de exponer su punto de vista tan excesivo ni tan asertivo, ¿ya? En este caso también podemos ver lo que es una comparación entre un testigo y un perito. Mucha gente a veces se confunde porque casi tienen similitudes de roles, ¿no? Un testigo, en cambio, es un individuo que tiene un conocimiento personal. En cambio, el perito, como bien es cierto, es alguien que aboga a un conocimiento más fundamentado a lo que va sujeto al juez. El perito no puede ofrecer opiniones, aporta un testimonio siempre y cuando de una forma pericial profesional y como bien cierto puede ser contratado mediante un juez o puede ser ordenado mediante un juez. Eso es todo lo que puedo abogar sobre mi tema. A continuación le damos paso a lo que es al compañero. Muchas gracias, compañera. Listo. El siguiente tema que vamos a hacer, en este caso, la exposición, nos va a ayudar nuestra compañera Denelis López, la cual nos va a expresar sobre el tema la entrevista.
Adelante, compañera. Buenos días, psicóloga Zaida Orozco, Elis López, y voy a exponer lo que es la entrevista. La entrevista en sí, ¿cuál es su función dentro de lo que es la psicología criminal? Bueno, la entrevista tiene, como bien dice, es una herramienta súper fundamental en lo que es la psicología criminal. ¿Por qué? Porque nos ayuda a recuperar los datos sobre los conocimientos e información que nos proporciona el entrevistado, ya sean datos en general o datos específicos según sea el tema. Para esto tenemos cuatro lo que es la investigación, que es la entrevista libre, estructurada y la entrevista psicológica. La entrevista libre, como dice, es donde el entrevistado tiene preguntas abiertas sin estructura, sin un orden establecido. No tiene sus características de sesión. La entrevista va dirigida al entrevistador, más la participación haciendo preguntas más específicas dirigidas a las áreas del entrevistado. El entrevistado también tiene un intercambio con la persona solicitada. La entrevista también tiene lo que es la entrevista colectiva, para recolectar y completar y unir información sobre un suceso. El manejo de la entrevista, una de las funciones del entrevistador es saber el manejo de la ansiedad, si la víctima está hablando coherentemente, si las posibles causas del entrevistador al victimador, todo lo que se ha dicho acerca de la entrevista. Además, hay que hacer mucho más hincapié a lo que el entrevistado está dando a entender para las pautas del investigador, que los testigos puedan lo que es el investigador es poder seguir a nuevos sospechosos. Entonces, el entrevistador trata de descubrir cuánto y por qué un testigo no desea hablar o miente si es el caso. Es posible que un testigo no sepa hablar ni narrar bien o explicar o dar hincapié a una psíquica o física de las características. También tenemos lo que es la entrevista cognitiva, que es donde el entrevistador le pide al testigo que narre todo lo que ha sucedido, absolutamente todo, incluyendo información parcial o información banal. ¿Qué es banal? Cosas como el color de su camisa, el qué pantalón estuvo puesto, o el qué color es de sus ojos o de cabello, etc. Es una entrevista de testimonio real, donde los resultados conforman un hipótesis, donde ayudan a la investigación y consigue que el investigador llegue a una conclusión. No obstante, la efectividad de los procedimientos son términos cognitivos y el mismo constan de diferentes estructuras. Asimismo, existen lo que es las pruebas psicotécnicas. ¿Qué son las pruebas psicotécnicas y cuáles son? La MPI, la Rorschach, el test de Weiswender, el test 16PF, asimismo como otras técnicas que son la hipótesis, la narcolepsia y la CATEC. Bueno, esto ha sido el tema de hoy. Esto es lo que es la entrevista. Paso. Muchas gracias, compañera. El siguiente tema es el tema de el testimonio. Este tema va a estar expuesto por la compañera Jessica Molina, que nos va a ayudar con la exposición de este tema. Adelante, compañera. Buenos días, compañeros. Buenos días, Master Zaida. Esperando encuentre bien hoy, mediante Dios. Hoy vamos a conocer un poco más acerca del testimonio. El testimonio, cuando hablamos de testimonio en el medio de la psicología, vamos a señalar que es una disciplina que forma parte y que se conoce como psicología experimental. Y el objetivo del estudio son dos temas: la exactitud del testimonio y la credibilidad. La credibilidad del testigo. Y ojo, aquí no podemos hablar sobre la veracidad del testigo. Aquí debemos hablar sobre el relato que se está contando. También es importante empezar distinguiendo que estos temas en estos campos, y cuando decimos que por qué será importante que comenzamos a trabajar en el campo del testimonio, tenemos que hacer una pausa y llevarnos hacia los 10 años atrás o más, haciendo cambios en la psicología sobre las técnicas de litigación oral. Y a la vez nos pedían capacitación sobre técnicas para litigar lo que es el método oral ante un testimonio o una versión que se da a un testigo.
Y vamos a conocer también un poco más acerca del acto de testificar. El acto de testificar o dar testimonio ha tenido su periodo y su evolución. A la vez, distintos cambios sociales y relevancias que tiene hasta hoy en día en el campo judicial. Sin embargo, muchos profesionales han servido como actores y principales para descifrar, detener con acontecimientos de una persona. También podemos conocer que la psicología de testimonio se puede plantear con un conjunto de conocimientos adquiridos a través de distintos medios de estudio del pasado de muchos y a la vez conocimientos basados en los resultados de una investigación de campo. También podemos hablar que la psicología experimental y social es la calidad de exactitud y de credibilidad de los testimonios basados en procesos psicológicos básicos y a la vez tener claro que la aceptación y la percepción, memoria y procesos de afinidad para el valor de la credibilidad de una prueba testifical. También tener claro y presente que el testimonio consiste en el campo de la psicología, que es un ámbito experimental y social, y que todo testimonio cumple un rol de exactitud y credibilidad, como lo dije con anterioridad, pues el testimonio de la psicología cumple un rol muy importante en nuestro tema que es la criminalística, en el cual es un punto que va acorde con el tema principal y que no debe ser y que debe ser tomado en cuenta, en lo cual en el campo de la psicología es muy fundamental. En cuanto a la versión y la investigación que hemos realizado sobre el testimonio, podemos ver que tiene muchos estudios que son demasiado extensos, lo cual dejo aquí un poquito del conocimiento y de la investigación que se determinó acerca del valorar de la credibilidad de una prueba testifical. Gracias. Le doy el paso a mi compañero Ismael. Listo, compañera, muchas gracias por su intervención. Adelante vamos a tener en este momento lo que es la exposición de la compañera Daisy Takuri, que nos hablará de los informes periciales, ¿sí? Con ustedes la compañera, adelante compañera Daisy. Buenos días, Máster Zaida Orozco. Voy a proseguir con el informe pericial. Dice, un informe pericial es un documento que recoge el estudio realizado por parte de un experto en el área compleja y sobre la que hay de controversia se realiza para ayudar en la resolución de un conflicto. Dice, ya sea por parte de extrajudicial o como en lo judicial. El informe pericial se puede realizar en una gran variedad de áreas, siempre que requieran conocimiento específico. El perito, además de dominar la materia, debe actuar conforme a los siguientes principios para que el informe tenga validez judicial. En obligación de decir la verdad, en obligación de actuar con independencia de quien lo pague. Colaboración con el tribunal. El perito es un auxiliar más de justicia. Voluntad de formación técnica. Su deber en la sala de dar su testimonio e incluir a los que no expertos. Dice, la realización de informe pericial está sometida a las siguientes leyes. En leyes de enjuiciamiento civil y leyes de enjuiciamiento criminal. Bueno, dice, el informe pericial sirve para ayudar a resolucionar los conflictos, ya sea en la vía de extrajudicial o propiamente judicial, pero para ello el informe debe ser didáctico, haciendo uso de un vocabulario lejos de jerga de profesión. Debe aprobar conocimientos en la sala. Sobre el informe pericial, se ha realizado de forma adjetiva, independiente, y de los argumentos extremitidos y conclusión que ajustan la verdad. Los argumentos de evaluación deben ser contundentes con el fin de permanecer intactos a través del debate pericial o interrogatorio. También el dictamen pericial de medio de probatorio, por lo que tiene carácter de prueba de resolución de conflictos, por lo que persigue analizar cómo se produce el hecho
y determina su causa de consecuencia. Así, por ser una prueba de informe pericial, puede ser necesario para que el procedimiento pueda decantarse hacia el uno y el otro lado, con tal, es necesario contar con el informe, sobre todo si la parte contraria también cuenta con otro, lo que favorece que el debate del juicio permitirá que el juez tomara una decisión. Bueno, la importancia del informe pericial para el juez es elaborar de transmitir el conocimiento técnico sobre la materia del estudio. Recae en el informe pericial. En su autor, actúa bajo juramento de deber actuar como auxiliar más de la justicia. Es importante que la actuación pericial sea reforzada cuando los abogados o el mismo juez le interrogan acerca del contenido del informe. En caso contrario, se puede crear una cierta desconfianza e incluso perder su valor probatorio. De ahí que todos los aspectos que aporten confianza sobre el informe pericial, sea información o experiencia del perito, estructurada de contenido correcto. Es importante considerar de cara a que los argumentos sean tenidos en cuenta. Así hay gran responsabilidad de parte del perito, una figura que está obligada a obra de juzgar, respetando la verdad y dotando el informe pericial de la cualidad adecuada. También quiero aportar que cómo hacer un informe pericial. La metodología a seguir es una gran importancia a la hora de hacer un informe pericial contundente que puede cumplir todos los requisitos que exige legalmente. Un informe puede ser correcto en el fondo, pero si no es adecuado, puede llevar a la inutilidad del mismo. Para saber cómo hacer el informe pericial hay que tener en cuenta 3 áreas fundamentales. El análisis es una primera fase. El perito debe realizar un análisis de situación y, aplicando procedimientos científicos, obtener tantas información relevante sobre el caso como sea posible. Es necesaria una planificación profunda y una comprensión total del problema. El análisis se debe tener en cuenta en las siguientes fuentes informativas. Son pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas de laboratorio. También debe tener en la síntesis la relación de informe pericial conlleva el uso de obteniendo el gran volumen de información. Listo, compañera, muchas gracias por su intervención. El tema de lo que fue informes periciales por la compañera Daisy Takuri. A continuación vamos a pasar a lo que es el tema del perfil criminal. Para este tema vamos a tener la intervención de la compañera María José Torres. Adelante, compañera. Muy buenos días, licenciada Zaida Orozco. Mi tema es perfil criminal. Comienzo. Es una técnica que busca describir, explicar y predecir las características demográficas. Estas son la edad, el sexo y la ocupación. Y psicológicas, los rangos de personalidad y la motivación de la persona que ha cometido un delito. Mediante esta función podemos encontrar los procedimientos y hallar los rasgos y las huellas que el criminal deja, lo cual su identidad es una incógnita. La finalidad de este perfil es dar con él. ¿Qué entendemos con todo esto? Al momento de que nosotros avisamos de un delito, lo que las autoridades lo primero que hacen es tener como principal sospechoso, como se puede decir, al más dañado, que ha tenido en un pasado oscuro, pero nunca sospechamos del buen vecino, del buen familiar, del que siempre tiene buenos valores, y bueno, un sinnúmero de cosas. ¿Y por qué? Porque al momento de que un delincuente, ya sea violador, asesino, en sinnúmero de cosas, este de aquí es inteligente, porque al momento de cometer sus cosas, nunca lo va a hacer directamente, sino que lleva un procedimiento. Y siempre hace que nosotros le demos la confianza, para que al momento de que lo haga, de aquí tenga la confianza de las personas, de los vecinos, de los familiares entre sí.
Gracias. Listo, compañera María José Torres, que nos expuso sobre lo que es el perfil criminal. En este caso, licenciada psicóloga Zaida Orozco, este es el tema de nuestro grupo que hemos expuesto sobre todo lo que es la psicología criminalística. De antemano le damos gracias la atención brindada. Igualmente a mis compañeros, muchas gracias por esta exposición. Que tengan un excelente día. Buenos días, psicólogo Zaida Orozco, mi nombre es Jenny Cabello, mi tema es investigación criminal. En la investigación criminal es un sistema reconstructivo en el desarrollo de conocimientos que adoptan de la criminología, antropología y derecho. La investigación criminal, por ser reconstructiva, tiene que manejar pruebas recopilando investigación, información, los cuales permiten conocer los hechos demostrando argumentos lógicos. Lo que sucedió y se interviene en una investigación criminal hasta esclarecer el caso, sea por medio de búsqueda, interrogatorio, otros con buena recolección y esclarecimiento de un hecho, para llegar al conocimiento de la verdad. Gracias.